Ya, bueno. Buenos días, compañeros, buenos días, profesor. Nosotros les vamos a presentar un baile del género Pasacalle. El área que hemos escogido se llama Leyes del Amor. El autor es Luis Alberto San Pedro. El pasacalle se caracteriza por ser alegre y utilizado en muchas actividades. Su origen es de pasar por la calle, va en varios desfiles acompañando a danzas. Y es muy alegre y decir. ¿Por qué canción es esta? Leyes del Amor. Vale.